Hay personas que necesitan hablar fuerte para llamar la atención, necesitan imponer su presencia con palabras, gestos exagerados o intentando demostrar constantemente quién manda, pero luego existen personas completamente diferentes, personas que no levantan la voz, personas que no buscan aprobación, personas que no necesitan explicar demasiado lo que hacen. Y aún así, cuando entran en una habitación, todo el mundo lo nota. Ese tipo de presencia silenciosa es exactamente lo que representa Thomas Shelby en la serie Peaky Blinders. No se trata simplemente de su ropa elegante o de sus frases memorables. Lo que realmente llama la atención es la mentalidad que hay detrás de cada uno de sus movimientos, la forma en que observa antes de actuar, la forma en que controla sus emociones, la forma en que se mueve con calma, incluso cuando todo el mundo está nervioso. Hoy vamos a analizar 7 reglas de poder silencioso inspiradas en Thomas Shelby que puedes aplicar en tu vida diaria. Porque dominar una situación no siempre significa ser el más fuerte o el más ruidoso. A veces significa ser el más calmado, el más atento y el más estratégico. Quédate hasta el final del video, porque la última regla es la que realmente separa a los hombres comunes de aquellos que dejan huella. Regla número 1. Hablar menos y observar más. Una de las primeras cosas que notas cuando observas a Thomas Shelby es que no habla más de lo necesario. De hecho, en muchas escenas pasa largos momentos simplemente observando. Mientras otros personajes discuten, se justifican o intentan convencerlo de algo, él permanece en silencio. Este silencio no es casualidad, es estrategia. Cuando hablas demasiado, revelas información que quizá no deberías revelar. Revelas tus intenciones, revelas tus emociones, revelas tus inseguridades. Pero cuando escuchas, más de lo que hablas, obtienes algo mucho más valioso, información. Empiezas a notar detalles que los demás pasan por alto, el tono de voz de alguien cuando miente, la forma en que alguien evita una pregunta, las pequeñas señales que revelan inseguridad. Thomas Shelby entiende perfectamente este principio. Por eso, rara vez interrumpe. Prefiere escuchar primero, analizar después y hablar solamente cuando ya tiene clara la situación. En la vida real, este hábito puede cambiar completamente la forma en que las personas te perciben. Las personas que hablan constantemente suelen parecer impulsivas, pero las personas que escuchan primero y hablan después suelen parecer más seguras y más inteligentes. El silencio, bien utilizado, no es debilidad, es preparación. Regla número 2. Moverse con calma cuando todos están nerviosos. Otro detalle muy interesante del comportamiento de Thomas Shelby es su forma de moverse. Incluso en situaciones tensas, rara vez parece apresurado. Sus movimientos suelen ser lentos, relajados y controlados. Esto envía un mensaje psicológico muy poderoso. Cuando una persona se mueve rápido y de forma agitada, transmite ansiedad. Pero cuando alguien mantiene movimientos calmados en una situación tensa, transmite algo completamente distinto. Transmite control. Nuestro cerebro interpreta la calma como señal de seguridad. Es una reacción instintiva. Si alguien actúa como si la situación estuviera bajo control, es más probable que otras personas también lo perciban así. Thomas Shelby utiliza este principio constantemente. Mientras los demás personajes están alterados o nerviosos, él se mueve con una calma casi desconcertante. Ese contraste hace que automáticamente parezca más dominante en la situación. En la vida diaria, pequeños detalles como estos pueden cambiar mucho la forma en que te perciben los demás. Caminar con calma, moverte sin prisas innecesarias, mantener una postura relajada, todo eso comunica algo muy claro. No estás intimidado. Regla número 3. Mantener el contacto visual adecuado. El contacto visual es uno de los aspectos más importantes del lenguaje corporal, y Thomas Shelby lo utiliza de forma muy efectiva. Cuando habla con alguien, suele mantener la mirada con calma y seguridad. Pero hay algo importante que entender. El objetivo no es mirar fijamente todo el tiempo. Eso puede parecer agresivo o incómodo. La clave está en saber cuándo mantener la mirada y cuándo romperla. Cuando mantienes el contacto visual durante unos segundos, mientras hablas o escuchas, demuestras confianza. Pero cuando lo rompes de forma natural, evitas generar tensión innecesaria. Thomas Shelby maneja esto de forma casi perfecta. En escenas de confrontación, mantiene la mirada lo suficiente para demostrar que no está intimidado, pero también sabe cuándo relajar la situación desviando la mirada brevemente. Ese equilibrio transmite seguridad sin parecer agresivo. Regla número 4. No reaccionar emocionalmente. Una de las habilidades más impresionantes de Thomas Shelby es su capacidad para mantener la calma bajo presión. Muchos personajes intentan provocarlo, intentan intimidarlo,
Intentan hacerlo perder el control, pero rara vez lo consiguen. Cuando alguien pierde el control emocional en una discusión, automáticamente pierde parte de su autoridad, porque las emociones descontroladas transmiten falta de control. Thomas Shelby entiende esto perfectamente. Por eso, incluso cuando está enfadado o frustrado, suele mantener un tono de voz calmado. Esto crea un contraste muy poderoso. Mientras la otra persona está alterada, él permanece tranquilo. Y en la mayoría de los casos, eso cambia completamente la dinámica de la situación, porque el que controla sus emociones suele terminar controlando la conversación. Regla número 5. Hablar con convicción. Otra característica muy clara de Thomas Shelby es la forma en la que expresa sus ideas. Cuando habla de sus planes, lo hace con una convicción absoluta. No parece estar preguntando, no parece estar dudando. Habla como alguien que ya ha tomado una decisión. Esto tiene un efecto psicológico muy fuerte en quienes lo escuchan. Las personas tienden a confiar más en alguien que habla con claridad y seguridad, incluso si no están completamente de acuerdo. La convicción transmite liderazgo. En cambio, cuando alguien habla con frases llenas de dudas como tal vez, quizá o no estoy seguro, transmite inseguridad. Thomas Shelby evita completamente ese tipo de lenguaje. Sus frases son claras, directas y firmes, y eso hace que incluso sus enemigos lo tomen en serio. Regla número 6. No negociar desde la necesidad. Otra lección importante que podemos aprender de Thomas Shelby tiene que ver con la negociación. En muchas situaciones, la persona que más necesita el acuerdo es la que termina perdiendo, porque cuando alguien percibe que necesitas algo desesperadamente, tiene más control sobre la situación. Thomas Shelby rara vez negocia desde la urgencia. En lugar de eso, se asegura de tener opciones. Y cuando tienes opciones, tu actitud cambia completamente. Ya no necesitas convencer desesperadamente a la otra persona. Puedes evaluar la situación con calma. Puedes rechazar ofertas que no te convienen. Y eso cambia completamente la dinámica de poder. Regla número 7. Construir una presencia que no necesita aprobación. Finalmente, llegamos a la regla más importante, la presencia. Thomas Shelby no necesita demostrar constantemente quién es. No necesita presumir. No necesita convencer a nadie. Su presencia se basa en algo mucho más profundo: coherencia. Cuando una persona cumple su palabra de forma constante, su reputación empieza con hablar por sí sola. Cuando alguien mantiene sus principios, incluso en situaciones difíciles, las personas empiezan a confiar en él. Y cuando alguien actúa con seguridad sin necesidad de aprobación externa, su presencia se vuelve mucho más fuerte. La verdadera confianza no se construye intentando impresionar a los demás, se construye siendo coherente con uno mismo. Thomas Shelby puede ser un personaje de ficción, pero la psicología que hay detrás de su comportamiento es completamente real. Hablar menos, observar más, moverse con calma, controlar las emociones, hablar con convicción, negociar desde la fuerza y construir una presencia auténtica. Si empiezas a aplicar estas reglas, notarás algo interesante. No necesitarás levantar la voz para que te escuchen. Las personas empezarán a notar tu presencia, incluso cuando estés en silencio. Si te gustó el video, suscríbete, porque aquí no hablamos de motivación superficial, hablamos de mentalidad, psicología y carácter. Nos vemos en el próximo video.